Vamos a hablar del eclipse de luna en Piscis que se produce del 7 al 8 de septiembre de 2025. Es un eclipse que combina el trabajo de luna nueva del 28 de febrero de 2025. Y este es un eclipse lunar tal vez el más largo desde 2022 y va a ser visible en gran parte del mundo: Australia, Asia, África y Europa. Y en España vamos a poderlo ver en su totalidad. Antes de continuar, os recuerdo que la lectura de tarot de septiembre está subida en el canal para que la veáis. Es una lectura un poco más larga por cada una de las opciones, así es como ha salido. Y me he tomado un tiempo para hacer este especial del eclipse. Como os he dicho, había tenido muchos problemas con la voz y con la garganta. Parece ser que no he sido la única, parece ser que ha habido temas de COVID y faringitis y demás bastante este verano por aquí por España. Y volvemos con este eclipse de luna, ¿ok? Vamos a hablar un poco de todo esto, porque primero los datos más técnicos, ¿no? Este es un eclipse, en este caso, total, y por lo tanto la luna va a verse roja. Tenemos también la energía relacionada con el ciclo de Saros 128, así que hace alusión un poco a todo lo que pasó en 2007, en torno al 28 del 8, y el más cercano también está relacionado con el año 1448. El próximo no lo vendremos hasta 2043, pero me llama mucho la atención ese 2007-2008 con todo lo que pasó con la crisis económica y los indicadores que ya estaban dando, como quien dice, bastante juego sobre lo que estaba pasando. Este es un eclipse que se produce en el decanato segundo de Piscis. La luna está en el grado 15, mientras que el nodo norte está en el grado 18. Sabéis que todo eclipse cerca del nodo norte nos abre puertas a la materialización y al trabajo dármico. El dharma es el trabajo de la virtud, el de los hechos. No tiene que ver con el pasado, tiene que ver con superar el karma, nodo sur en Virgo, para transformarnos, abrir posibilidades, avanzar espiritualmente y especialmente en un signo como Piscis. Este decanato segundo de Piscis está regido por Júpiter, el cual a su vez, Júpiter como planeta, está en el signo de Cáncer exaltado y está literalmente en trígono a este eclipse, porque está en el grado 19 y hace buenos aspectos hacia el nodo norte, y la luna está por lo tanto apoyando este eclipse. Y este decanato segundo de Piscis, que se produce en esos 10 grados, desde el grado 10 en este caso hasta el 20, se caracteriza por una profunda conexión con ideales elevados, un fuerte sentido de la justicia y una fuerte inclinación hacia la espiritualidad y el humanitarismo. Por lo tanto, rige mucho todo lo relacionado con este idealismo y optimismo, porque hay esta fe de que puede lograrse cosas, de que hay que tener fe en nosotros a un nivel espiritual, al destino incluso. Hay un destino mejor, hay algo mejor para la humanidad que esto. Hay esa profundidad espiritual que tiene que ver con esa conexión con creencias y prácticas espirituales que mucha gente no posee, ha olvidado o necesita en su vida para recuperarse, sobre todo a un nivel emocional. Piscis es un signo fuertemente involucrado con la salud mental. Y cuando el mundo es caótico ahí afuera, hay que trabajar ese mundo interno. Por eso nos coloca en el camino espiritual, buscando un significado más allá del mundo material. Y esto lo da las condiciones que vemos actualmente, ¿no? Nodo sur está en Virgo, el trabajo se está destruyendo, la forma que teníamos de trabajar, del servicio que damos, para quién trabajamos,
a quién le debíamos algo, qué es esto de ser útil como ser humano en la sociedad dentro de este sistema de trabajo. Estos trabajos que hacemos casi de forma robótica porque hay una obligación de pagar las facturas. ¿Cuál es el significado del trabajo hoy en día con todos estos avances tecnológicos de por medio? Eso es el nodo sur en Piscis, y entonces, perdón, el nodo sur en Virgo. Y el nodo norte en Piscis nos llama a un propósito espiritual mayor. Por eso nos conecta con la creatividad y el talento artístico, la imaginación, y también con tener mayor conciencia de nuestras emociones, de nuestras sombras, incluso de el inconsciente colectivo, cómo hemos sido programados, qué nos ha alejado de nuestra esencia humana, quiénes deseábamos ser o quién hemos sido llamados a ser, pero hemos renegado de ello o hemos huido de ello. La naturaleza expansiva de Júpiter, que es la que rige este decanato, puede también llevar a subir demasiado, lo que resulta en algo agotador. Y hay que tener cuidado con perdernos en la ensoñación, porque una de las grandes, si queréis decir así, lecciones que se aprenden de este eclipse lunar, la luna está muy orientada a la mente y a las emociones, es ser capaz de distinguir qué ha sido una ilusión o sueño, qué es real y qué motiva esta interacción entre lo espiritual, el mundo espiritual y el mundo físico. Si algunos estáis relacionados con el yoga o con otras corrientes esotéricas, sabréis que hay mucho de esta idea de que todo es hasta cierto punto irreal, ¿no? Que todo forma parte de algo más grande y que esto es lo más cercano a una simulación. Y con esto a donde voy es a que muchas de nuestras emociones no son ni siquiera tan reales como las que imaginaríamos. Mucha gente está enamorada, pero está enamorada de una persona o está enamorada del concepto del amor, por ejemplo. Estamos enamorados de una programación de conceptos, de ciertas emociones que se nos vienen dadas por el colectivo. Haz esto, vive así, obtén esto o lo otro, etc. Entonces hay un descubrimiento profundo, una crisis que nos lleva a encontrarnos con un yo más verdadero. La energía de la luna siempre toca las emociones del colectivo y un eclipse de luna tiene más que ver con el pueblo que con sus dirigentes. Los dirigentes están con ese sol en Virgo, tengo que decirlo, intentando solucionar problemas, achicando el agua del barco que se les hunde, mientras que el colectivo está diciendo, ok, si esto tiene que hundirse, que se hunda de una vez, para que podamos nadar, flotar o ir a otro lado. Si el sistema no está funcionando, Virgo es un signo muy relacionado con lo que funciona mecánicamente, lo que tiene sentido y orden, ¿no? Si todo esto no está funcionando, déjanos fluir hacia otra cosa. Bien. Cuando se trata de movimientos astrológicos con respecto a este eclipse de luna, todo eclipse, como os he dicho, cerca del nodo norte, abre puertas, posibilidades a la materialización, y con ello es un nuevo camino espiritual, descubrimientos interiores emocionales, una búsqueda de una nueva religión o de valores éticos, también encontrar nuestra musa, nuestra inspiración, una liberación kármica, una sensación de finalización de una etapa en la que dejamos espacio para lo nuevo, la posibilidad incluso del perdón hacia nosotros mismos, un profundo trabajo emocional sobre lo que ha estado oculto en nuestro inconsciente o en nuestro subconsciente, lo que nos ha marcado casi de forma, como os he dicho, programada sin darnos cuenta,
Por eso siempre he pensado en esto, por eso, ¿vale? Y nos llama a la iluminación espiritual. Por eso trabajamos en esta energía desde esa liberación kármica, la finalización de una etapa, los eurekas, como se suele decir, ¿no? La liberación de ese peso espiritual. El karma es ese nodo sur en Virgo. Y el nodo norte trabaja desde el Dharma. Tengo que ser más consciente de todo esto que me ha ocurrido, de todas estas emociones que he ido arrastrando. Porque la felicidad es también mi responsabilidad, la forma en que encaro todo esto. El que tiene fe por encima del desastre es el que permanece tranquilo. El que ha pagado todo no debe nada a nadie. El que no siente que tiene una deuda con los demás, trabajar más duro, hacer esto más rápido, cumplir según qué requerimientos, se libera. La energía de Piscis es compleja. Es una energía orientada no solo a la salud mental, sino a darnos cuenta, a ser conscientes de qué patrones tóxicos de enganche hemos tenido, porque al final no existe droga más fuerte que la realidad. Voy a decirlo, ¿no? Nuestra alma reencarna en este mundo para vivir emociones y viene a este mundo a engancharse a esta simulación real. Y una vez que supera el deseo de seguir sintiendo porque está por encima de ello, lo ha asimilado, lo ha comprendido y forma parte de él y es capaz de superarlo, se libera de todo lo que es, si queréis decirlo, lo irreal. Entonces es un buen momento no solo para asuntos de terapia o de salud mental, sino de darnos cuenta de qué es lo que no ha sido real en nuestra vida. Por eso os he dicho, a lo mejor has estado 20 años enamorado de una persona y te has dado cuenta de no estaba realmente enamorada de esa persona. Estaba enamorada de la idea que tenía yo de esa relación con esa persona. Yo pensaba que si hacía todo esto, esto es lo que me iba a dar felicidad. Y me he dado cuenta de que no, eso no era el propósito de vivir. No era realmente lo que perseguía. O lo he conseguido, pero esto no es. No lo puedo definir como felicidad. Entonces, la energía del nodo norte en Piscis, ojalá os pudiera decir que os abre sencillamente puertas materiales a cumplir deseos, y es muy propio de esta energía. El cumple tus sueños. Pero ¿qué sueños tienes? Mucha gente no sabe ni cuáles son sus sueños. ¿Qué es lo que le inspira? ¿Qué es lo que mueve su corazón? Porque está en este ciclo de seguir haciendo todo de forma mecánica. Por esa especie de presión, evidentemente, social, comunal, etc., en el que al final del día tienes que pagar facturas. Entonces, esta es una luna en la que yo he oído a otros astrólogos hablar mucho de cumple tus sueños, los milagros se hacen realidad. Y es hermoso y es bonito pensar en ello, ¿vale? Pero va más allá de cumplir sueños, sino ¿por qué persigues ese sueño? Ser más consciente de hacia dónde estás orientando tu deseo y qué quieres manifestar. Porque Piscis es el signo más mágico de todos. Es el signo que te permite manifestar. ¿Por qué? Porque está orientado a lo que todavía no ha nacido y lo que está muerto. De hecho, este eclipse se produce Purva Bhadapada. Es una nasatra hindú, una división hindú, en la que se representa con los pies mortuorios. Pensad en una caja, en este caso, o en una pila de muertos, ¿no? El cadáver está de cuerpo para arriba, cuerpo para abajo, ¿no? Pues esto representaría la parte de abajo. Y eso nos habla todavía de qué es lo que nos une a ese mundo material hasta cierto punto. Que todavía estamos en esa límite o prueba final espiritual. Y os lo digo así, hay una especie de prueba final o espiritual en los próximos 6 meses. Mucha gente está hablando que de cara a marzo ya todo se está preparando, ¿no?
para ese contencioso de Tercera Guerra Mundial en Europa. Ya se habla de que si en Francia se le ha llamado, ¿no?, a que se preparen los hospitales para esa época. Se habla del servicio militar obligatorio en Alemania, etc. Entonces también tenemos que ser conscientes de esa programación colectiva. Y también de la capacidad que tenemos colectivamente de decir que no. Porque este es un eclipse del pueblo. La luna, el pueblo. Y nosotros decidimos qué es la realidad. Nosotros decidimos cuál va a ser nuestra realidad. Y para eso hay que hacer un trabajo profundo de ello. La energía de Piscis está muy orientada a los esclavos, los sin techos, los olvidados de la sociedad. El pueblo se siente un poco como no solo esclavo de sus élites, sino como si no existieran en sus agendas. O sea, esta gente está pretendiendo hacer todo esto sin nosotros. Por eso el próximo año, ya en febrero, lo que nos encontramos es el primer eclipse en el signo de Acuario, en 2026, en febrero. Y eso llama ya a la revolución del pueblo. No se puede hacer según qué cosas no contando sin el pueblo. Y entonces lo que se produce en estos 6 meses es para muchos un despertar, incluso una movilización a... No. Entonces lo que veamos en marzo, porque sí que muchos astrólogos estábamos preparando la idea de que pueda haber un conflicto y que... Lo que pasa es que este sería un conflicto muy corto, tengo que decirlo. ¿Por qué? Porque no está apoyado por el pueblo, porque el pueblo se subleva desde la energía de Acuario. Y la energía de Acuario, los nodos cambian el próximo año a Acuario. En agosto, el nodo norte está en Acuario. Y este es el poder del pueblo, ese es el poder de la sublevación. Ese es el poder de, lo siento, pero no. No voy a jugar este juego, porque este juego lo has creado sin mí. Entonces, esto va más allá de cumplir sueños. Esto va de comprender el por qué el ser humano está aquí. Y no está aquí para ser utilizado por esas élites y ser disposables, ¿no? Como de usar y tirar. Y Piscis es el símbolo es el signo de los esclavos. ¿Qué ocurre cuando el esclavo se da cuenta de que es esclavo? ¿Y qué llamamos libertad? Y es por eso que aquí hay una liberación del esclavo, de la Matrix, del que tiene que cumplir socialmente, del que tiene que vivir una mentira social, o del que trabaja donde no le corresponde. Esto impulsa más representación en la calle, más descontento social, pero también más paz personal, íntima, porque cuanto más estás alineado con tu verdadero propósito o destino, cuanto más honesto eres con tu alma, aquí no debería de estar. Esto no es lo que tendría que estar haciendo. Esto no es lo que realmente me gusta. ¿Vale? Más uno escapa de esa programación. Los sueños pueden ser transformadores. Los sueños pueden hacerse realidad. Pero esos sueños solo pueden venir si uno se libera de la conformidad, del elitismo, o si queréis decirlo así, del perfeccionismo. Evidentemente en los próximos 6 meses podría haber alguna clase de maquinación tipo lo que pasó con el COVID. Y va a ser un poco difícil por ese profundo trabajo personal y espiritual. Lo que sí que puede haber es una crisis de salud. ¿Por qué? Porque el nodo norte genera obsesión. Genera obsesión, por ejemplo, a un nivel psicótico, lo estamos viendo, ¿no? Con los temas de la inteligencia artificial, la gente que no es capaz de reconocer que es el mundo real, de lo que no. Entonces esa psicosis. Entonces puede haber una crisis de salud mental
Y puede haber una crisis de salud. Y puede salir a la luz muchísima información sobre todo lo que ha pasado desde el COVID para acá. Así os lo digo. ¿Por qué? Porque sí que va a haber un aumento de problemas de salud generalizados. Esto es así. Esto también, esta necesidad, ¿no?, de salud mental, de la búsqueda del yo, en un mundo tan mecánico y sin sentido, ¿no? Es porque hay una búsqueda por sentirnos humanos y sentir. Es porque la energía de Piscis está relacionada con, como os he dicho, esa especie de matriz o ilusión en el que una persona tiene que pasar por la prueba purva bladapada para expiar sus pecados y para liberarse del deseo. Y no es fácil, ¿vale? Porque se produce literalmente una especie de muerte alquímica. Tenemos que tener cuidado con perseguir espejismos, falsos gurús, conspiraciones, porque esto va a traer más inestabilidad mental, ¿no? Vamos a ver también mucha gente, mucha crisis mental, mucha gente perdiendo el norte, diciendo que ha visto cosas, que... Porque es cierto que hay cada vez más gente que despierta a una realidad espiritual, pero también hay más gente que trabaja para utilizar esto como una forma de... Si queréis decirlo así, pues evidentemente económicamente una fuente de ingresos, ¿no? Entonces aparecen más maestros espirituales, guías o líderes, y nosotros estamos más volcados en abrir los oídos y escucharles. ¿Por qué? Porque en un mundo tan mecánico y vacío, el humano lo que busca es sentir. ¿Vale? El alma humana, si te queda alma humana, lo que quieres es sentir. No es desconectar más, es sentir. Y de ahí que Júpiter esté vinculado a esta energía, trabajando en trígono desde Cáncer. Quiero sentirme seguro, quiero sentirme amado, quiero sentirme protegido, quiero esa calidez humana, ese llegar a casa y que alguien me diga bienvenido, ese abrazo, esa parte íntima, esa conexión íntima emocional. Es lo que busca la gente. En un mundo sin sentido, en un mundo mecánico, en un mundo en el que nada funciona como en teoría debería, ¿no? Porque se nos ha vendido que todo esto iba a funcionar genial, pero no funciona. Uno necesita agarrarse a algo. Y os lo digo así, puede que te falten muchas cosas, trabajo y demás, pero necesitas esa conexión humana para tener sentido, para que tu vida tenga el sentido de estoy aquí por algo. Entonces, el nodo sur evidentemente nos habla del trabajo en el que estamos estancados y sin motivación. Las cifras de paro, por ejemplo, en Estados Unidos son enormes. Nos deshacemos de métodos obsoletos que no nos dicen nada. Y sí que es cierto que hay un aumento de impagos y de deudas. Os he dicho que el nodo norte centra la atención y crea más, porque el nodo norte lo que hace es facilitar la creación de... Entonces, facilita la creación de más pobres en Piscis. Y por eso cuando pasa al signo de Acuario es cuando se produce la revolución o el cambio. Por el descontento social. Porque hay una masa enorme de gente que se ve como navegando, flotando en el agua, a ver quién la va a rescatar. Piscis no deja de ser un signo pasivo. Entonces, cuando Neptuno entra con Saturno el próximo año en Aries, se empiezan a producir los eclipses en Acuario, es cuando empieza la revolución y empiezan los cambios, ¿vale? Este es un año de finales, un año de esto no da para más. Y los cambios comienzan desde 2026 para adelante. Hay cambios de hábito de vida, porque el nodo sur en Virgo nos dice: ¿te sientes mal haciendo esto todos los días? ¿Por qué sigues ahí? Hay cosas que nos hacen sentir fuera de lugar o de tiempo. Hay crisis sobre para lo que valemos a nivel profesional, ¿no? Para lo que servimos. ¿Qué es ser productivo hoy en día?
Si las máquinas lo hacen todo rápido y ya y aquí, pum. Pero ¿cuál es el sentido? Y he estado escuchando últimamente varios podcasts sobre la importancia de, entrecomilladamente, pasarlo mal para aprender en el proceso. Si tú lo único que haces es darle a la gente el resultado rápido y ya, y eso es lo que hace la inteligencia artificial, primero se pierde el viaje. Y segundo, los procesos a través de los que la mente aprende son los del esfuerzo, son los de la frustración y son los de la superación de todo esto. Entonces, uno de los títulos que he estado pensando para este eclipse, para este vídeo, era Tus lágrimas son oro. Porque de cada lágrima aprendes. De cada momento difícil aprendes. De cada gran prueba espiritual aprendes. ¿Ok? Y está relacionado además, luego os diré por qué, con este eclipse. Estamos en esta especie de mentira de la productividad, ¿no? En teoría la productividad se mide con respecto a los recursos invertidos, tiempo, esfuerzo, capital y los resultados obtenidos, ¿no? Y en esta sociedad moderna, ¿no? Hay que trabajar más horas, hay que ser más productivo, déjame buscar otro tercer trabajo, ¿eh? Pero en la práctica esto muchas veces, rara vez se cumple y sobre todo no nos deja llenos, sino vacíos. La riqueza producida se concentra en unos pocos y la mayoría ve salarios estancados o incluso decrecientes. Entonces corremos tras estos objetivos inmediatos, tras correos, reuniones, el móvil siempre encendido, el WhatsApp después del trabajo, y no nos dan un momento, un espacio de relajación. Esta disposición de la luna junto a Júpiter, porque el trígono a Júpiter en Cáncer, es esa búsqueda para volver a hacer las cosas que nos hacen sentir bien y que se nos había olvidado. Perseguir los sueños que, por inocentes o locos que sean, dan sentido a nuestra vida. Y como os he dicho, trabajar en la conexión humana más allá de la máquina. Marte está en Libra en cuadratura a Júpiter, y esto es algo que domina los próximos 6 meses hasta los eclipses de febrero y marzo, porque se producen tensiones diplomáticas. Ya las estamos viendo. Una lucha entre patriotismos. La energía de Cáncer tiene mucho que ver con los patriotas, ¿no? Y ahí tenemos a Trump, a Xi Jinping y a Putin, ¿no? Con todas sus declaraciones, con todo el vamos a celebrar nuestro papel en la Segunda Guerra Mundial, te has ido con él, me has puesto los cuernos, Trump a Putin, ¿no? Cosas así que dices tú, llega un momento que se ve casi como un circo. Y si a día de hoy pensáis que hay seriedad por parte de la gente que nos dirige, no hay ninguna seriedad, esto es un circo, es una película, ¿vale? Y es además así como lo siente el colectivo, pero ¿cuánto de esto es real? Si es que si esto me lo pones en la tele como una comedia, la gente dice, vale, esto tiene más sentido como comedia, ¿ok? Entonces, Marte en Libra asegura la ley a través de la fuerza, desfiles militares, ejército en las calles, o el crear leyes de cara a una guerra o de cara a la movilización de una guerra. Se siente que hay dos justicias, una para el pueblo y otra para la élite. Y puede haber conflictos, ¿vale? Entre el deseo de cuidar y de quedarse retirado en casa y decir no quiero saber nada de este mundo, ese Júpiter en Cáncer. Y la necesidad de decir, bueno, nos gusta o no, hay que elegir, hay que tomar partido y hay que regular esto. También hay un conflicto personal entre cuidarnos emocionalmente y la forma de hacerlo. Porque Marte en Libra es regular. O sea, Libra es regular. Libra es uno de los grandes reguladores, diplomáticos, creadores de ley y orden. Y la cuadratura hacia Júpiter es, no parece que haya demasiado orden en el hogar, en la casa o en el país.
Y tal vez hay un punto de tomarse la justicia por sus propias manos, no por parte del pueblo. Si nadie va a regular esto, si nadie va a protegernos, déjame que lo haga yo. Mientras Marte en Libra lo que puede llegar a hacer es un poco a robarle esta independencia a la gente. Como no te dejo que haga esto. Para eso ya estoy yo, ya, pero tú no lo estás haciendo. A veces Júpiter agranda, ¿no?, todo lo que toca y pues puede amplificar las reacciones marcianas. Y entonces la cuadratura entre Júpiter y Marte son crear leyes, memorandos, iniciativas que se pueden interpretar como bélicas. Todavía no están en la guerra, ojo, pero se interpreta como una preparación para ellas, a costa de la búsqueda de paz, diplomacia por parte del pueblo. Es lo que puedo decir, ¿no? Y también a un nivel personal esto agranda las discusiones dramáticas dentro de las parejas o de las casas. Hay una pelea por temas de afecto, quién se implica más, quién da más por el otro, quién lleva los pantalones en la relación, quién corta el bacalao, quién es el indeciso, quién es el que al final le toca luchar y moverlo todo hacia adelante y el otro se queda atrás, quién es cobarde. Y parece una batalla más que otra cosa, ¿no? También da muchísima energía creativa y social, aunque con riesgo de dispersión. Entonces hay un agobio por la conquista. Quiero algo y lo quiero ya, ¿no? La dificultad para estar solo, repito, puede haber grandes depresiones en los próximos 6 meses por la gente, por sentirse sola, no tener pareja, no tener a quién agarrarse, no tener vida social. Y vamos a ver más gente triste. Y también hay que entender que cuando lidian con los demás, y esto es muy interesante, Libra es un signo que representa al otro. Cuando yo lidio con los demás, debido a que tengo esta falta emocional, esta nutrición emocional en mi vida, cuando me dirijo a los demás, a veces lo hago con este ánimo de imponerme, o este ánimo de forzar las cosas, o muchas veces Marte en Libra es una diplomacia descafeinada, porque Marte es un... No quiero que me tomen por tonto, entonces me voy a imponer, ¿no? No es la mejor forma de crear lazos. Esa es la cuestión. Entonces, también hay temas de orgullo. ¿Quién cede? ¿Quién no? Júpiter está en Cáncer, como os he dicho, en trígono al nodo norte, sextil al nodo sur. Y esta expansión nutre el camino del nodo norte. Lo emocional, lo protector, lo intuitivo en Cáncer. Libera patrones familiares, heridas emocionales profundas. Encontramos el camino interior que comienza por darle importancia a lo que sentimos. Facilita el crecimiento espiritual y emocional. Tenemos más confianza, más que en la vida de por sí, en aquellos que trabajan en esta parte espiritual. Cada vez van a encontrarse mejor consigo mismos. Cuando el mundo es un caos allá afuera, tú te refugias ¿dónde? En tu interior. ¿Ok? Y por eso es un buen síntoma para sanar y para nutrirnos. Como os he dicho, también es bueno para encontrar otra vez la musa, las ganas de vivir. Entonces, se produce por un lado gente que cae en una profunda depresión porque se queda sin trabajo, porque las cosas no tienen su sentido o orden en su vida, porque las cosas no funcionan. Pero también esto les impulsa a un trabajo espiritual profundo que les puede llevar a la liberación y a la felicidad, que se encuentra más allá de esos patrones programados. ¿Ok? Evidentemente, Plutón en Acuario, Neptuno en Aries, Urano en Géminis, está llamando a un despertar colectivo, a entender lo que es la comunidad, a darnos cuenta de que este mundo ya no funciona igual y nosotros como seres humanos estamos llamados a tener otro papel en él. Vamos a hablar de la estrella de este eclipse porque es Achernar, la alfa de Eridanus. Y es una estrella austral, lo que hace que muchas culturas en el hemisferio norte ni siquiera la pudieran ver. Y esto ya nos da una pista de que no aparecen tradiciones mesoamericanas, celtas o nórdicas,
porque no estaba en su cielo. Achernar, además, es una de las estrellas más brillantes del cielo, es la Alfa y es una estrella blanca situada en la desembocadura, en la final del río. Por eso hay una sensación de cerrar ciclos, de llegar a conclusiones, de terminar cosas, siendo además Piscis un signo que representa finales. El final del trabajo espiritual, el final del camino, el final de este aprendizaje, el final de esta etapa. Achernar proviene del árabe Alahir Anar, que es el final del río. Y se supone que era la estrella, una de ellas, de las 3 caras de Dante, a pesar de su invisibilidad desde Italia. En el libro de Vivian Rawson se le atribuye el símbolo de querubín y la espada. El querubín es la protección espiritual, la influencia guardiana, esa cualidad angelical y benévola, y la espada como acción, la capacidad de cortar lo innecesario, de purgar, pero también el conflicto o de estar preparado. Os diría incluso esa especie de guerra espiritual, la protección espiritual. La unión sugiere esta dualidad de inspiración y de defensa. Por un lado, Achernar está muy relacionado con esa bondad, idealismo, inclinación humanitaria e incluso fe o religiosidad. Pero por otro lado tiene que ver con la firmeza, las acciones súbitas, la lucha por las creencias, ¿no? Por la espada. Y se asocia con el éxito en la vida pública, los honores y la benevolencia. Puede dar acciones precipitadas o turbulentas, y si está mal aspectada, y aquí no lo está, puede dar también en este clase grandes maremotos o problemas en las aguas, etc. Porque no deja de ser una constelación que representa un río. Y sabéis que los ríos nos hablan un poco también de las aguas turbulentas o de la crecida de los cauces, del desbordamiento, ¿no? Esa parte del desbordamiento. En la tradición china, Achernar era parte de Shui Wei, que significa la cola del agua o el agua que corre sinuosa, y estaba dentro de la constelación mayor del caballo celestial. Así que no estaba alejada de la idea esa del río celestial, equivalente al Eridanus, y por eso se le relacionaba con el agua que corre sinuosa. No existe en lo que es la astrología china, ¿no?, presagios específicos para esta estrella, porque es un asterismo añadido posteriormente. No obstante, el símbolo de agua y en los presagios de estos chinos se asocia con cambios en el orden político y con fenómenos hidráulicos, ¿no?, hídricos. Por eso se habla mucho de que hay que estar pendiente del agua o de las aguas, porque pueden estar más movidas. Por ejemplo, los australianos aborígenes, ¿no?, en varias tradiciones, Achernar es importante para ellos porque se ve muy alta en el cielo y formaba parte de los relatos del río cósmico en conexión con otras tribus. Era interpretada como un punto de referencia estacional porque marcaba la época de las lluvias y la pesca. En su cosmología, la de los aborígenes australianos, la Vía Láctea era entendida como un río celeste, y en este río se relaciona con el río más largo del sur de Australia, que es el río Murray, esencial para la vida de estos aborígenes. Varias estrellas representaban seres o puntos dentro de ese río, y Achernar estaba incluida como ella. La leyenda de Eridanus representa el río Padus o Po, en el que cayó Faetón cuando fue asesinado por Júpiter por haber incendiado el mundo al desviar el carro de su padre, Helios. Según Ptolomeo, todas las estrellas de Eridanus, a excepción de Achernar, son como Saturno.
No obstante, Achernar es especial, porque da éxito en los cargos públicos, en la beneficencia y en la religión. Así que en ese aspecto, pues toma un papel, si queréis decirlo así, más trascendental. Es por eso que a lo mejor podemos ver más implicada a las religiones, las iglesias, el papel de la iglesia en los próximos 6 meses, como mediador de conflictos o como parte importante para todo lo que es la beneficencia. Sin duda alguna, también nos habla de el oscuro pasado que puede salir a la luz de estas entidades, muchas de ellas, ya sabéis, benéficas, que tienen otra clase, si queréis decir así, de ideario. ¿Y por qué digo esto? Porque el problema está en Pratapada, que es una nasata muy orientada a los excesos, escándalos sexuales, etc. Y es que Eridanos está muy relacionada con los altos cargos en la iglesia. Y especialmente si está en buena dirección, en este caso aspectada por Júpiter, pues va a sacar mucho relacionado con la iglesia, escándalos, temas del Banco del Vaticano o escándalos del tipo sexual, porque es que es lo que implica. Pensemos que Achernar está en esta parte final del arquetipo del río Eridanos, de este mito, ¿no? Pues nos habla del final de esta travesía. Primero entendemos en el mito de Eridanos, ¿no?, la caída de Faetón, ¿no?, y su intento fallido de guiar el carro del sol, gente que espera tener el control de la situación. Yo puedo, yo hago, solo tenéis que ver a los políticos hoy en día, ¿no? Yo esto lo voy a conseguir, hasta que se les va de las manos. Entonces, la lectura espiritual trata sobre ese ego inferior, arrogante y descontrolado, que está destinado a derrumbarse para dar paso a un yo renovado. Esto también trabaja desde nuestro ego personal de muchos de vosotros, porque esto es así, en el que sale a veces de nosotros los peores instintos, para reflexionar sobre ellos de un momento. Estas emociones que salen de mí, forman parte del colectivo, de dónde salen. Entonces, sí que sacan a la luz ciertas emociones para poderlas transformar. Os diré, las hermanas, en este caso de Faetón, lloraban. Y lloraban cuando él murió y cayó al río Eridanus. Se convirtieron en álamos. Y sus lágrimas se solidificaron en ámbar. Y muchas de estas cayeron al río Eridanus, y se decía en algunas leyendas que este quedó petrificado, o que el ámbar se encontraba en esta zona precisamente por ello, ¿no? Y siempre nos habla de esta lectura alquímica de que nuestras lágrimas son como oro, la cristalización de la experiencia y del dolor en esta sabiduría luminosa, porque esta travesía del río, ¿no?, nos llama también a valorar nuestro sufrimiento como una experiencia potente de transformación kármica, ¿no? Ese sufrimiento transmuta en esta joya espiritual en la que nos convertimos. También nos habla de esa frontera hacia Occidente y el más allá, porque Eridanus se concibe como el río liminal, frontera entre el reino desconocido, ¿no? En esta lectura interior representa lo que aún no ha explotado dentro de nosotros, lo que aún no ha nacido, el umbral de un nuevo yo que está a punto de nacer, pero que todavía tenemos que darle ese espacio. Pensemos además, como os he dicho, en los planetas moviéndose hacia Aries y trabajando ya desde el próximo año en Acuario, eclipses y demás. Entonces estamos en esa especie de final de travesía, como sociedad, como grupo. Este río estará en el cielo, ¿no? La constelación de Eridanus refleja el río mítico y también el río de la vida, ¿no? Y en una lectura más hermética, ¿no? Hablamos de lo que es arriba es abajo, ¿no?
el viaje del alma resuena con el cosmos y la humanidad entera. Si nosotros pasamos por penurias, si estamos en esta guerra personal, es porque también hay esta guerra espiritual. Hablamos de él como el río del alma, ese curso iniciático del espíritu que necesita purificación y que está en ese tránsito hacia un mundo superior. Y, por ejemplo, para la tradición Rosacruz, el río es un canal de transformación, ¿no? Donde el aspirante atraviesa pruebas internas y purifica su mente y el espíritu. Y esto va muy a colación a lo que es Purva Brahmapada, la nasatra hindú, que es una nasatra orientada a pruebas espirituales. Achernar está en el extremo del río, es el umbral final, y es enfrentarse al abismo del inconsciente antes de alcanzar la luz de la conciencia superior. Cuántas cosas de nosotros no nos gustan y están ahí, ¿vale? Y a un nivel alquímico y hermético, pues puede representar ese flujo de energía espiritual, ¿no? Que disuelve, que integra los elementos inferiores de la psique del subconsciente. Es una puerta a esa transmutación, ¿no? Y en rituales y en corrientes ocultistas más modernas, ¿no? Eridanos representa más esa introspección profunda, confrontando las sombras interiores. Especialmente os he hablado por eso de esa especie de crisis, de alguna u otra manera, esa sombra, esa oscura noche del alma, para encontrarse definitivamente. Para algunos de vosotros, para muchos de vosotros, este es el final del ciclo. Ya habéis hecho este trabajo los últimos 5 años. Y por eso tal vez ahora es un momento de integración de la última parte alquímica de este proceso. ¿Ok? Autores como Rosso, como Max Heide, incluso como Claire Nakti, que es una astróloga hindú, nos habla de que esta estrella, esta nasatra, habla de procesos transformadores, el desarrollo de la intuición y la clarividencia, la dualidad entre la protección y el desafío. Así que aquí estamos, purificando nuestro ego, observando cómo nuestras lágrimas de dolor se han convertido en luz, estando en ese umbral hacia un nuevo yo, resonando con el cosmos y estando en esa última fase de transmutación personal. El asteroide que marca este eclipse es Aigel. Aparece varias veces en la mitología griega y siempre está asociado a la luz, el brillo y la belleza. Y su etimología viene de Aigle, que significa resplandor, fulgor y esplendor. Aigle era hija de Esclepio, el dios de la medicina, y se la veneraba como una diosa espiritual de la buena salud y de la belleza radiante. Si muchos de vosotros habéis pasado por los últimos años por una caída en esos infiernos y demás, repito, esta es la última tramo del viaje, donde lo que empieza a salir de aquí es este ser transformado después de esos 5 años de 2020, ¿vale? Con una fuerza y un brillo personal especial. Su nombre, además, Aigle, alude a la idea del resplandor de la salud, la luz que emana de un cuerpo sano. No puede emanar si no hay un espíritu y una mente sana también. Aigle es una de las nereidas también en la mitología griega, una de sus 50 hijas, y está asociada al brillo del mar cuando refleja la luz del sol, el destello. ¿Os habéis quedado alguna vez mirando atontados el mar o el agua? El destello de la luz del sol en el agua, por ejemplo. O incluso cuando hay un reflejo de las ondas de agua en una piscina, ¿no? Y va a dar ese reflejo por temas de luz
a una pared, el cómo es hipnotizador, ¿no? Hay un poco de sentirse hipnotizado por esta luz espiritual. Aegel también es una de las Hespérides. Es una de las ninfas que cuidaban el jardín, donde crecían los frutos dorados de la inmortalidad. Y su nombre aquí también resalta la idea de resplandor y brillo dorado, porque en este caso las manzanas, que así se las decían, o los frutos eran de un tono dorado, de oro. La inmortalidad reside en el espíritu, el cual no puede morir, ¿vale? El alma humana, el espíritu, no puede morir. Por lo tanto, Aegel siempre representa belleza luminosa, salud radiante y pureza resplandeciente, que emerge desde el espíritu, ya sea en el ámbito del mar, del jardín mítico o de la medicina. Es un arquetipo de luz vital y esplendor, el esplendor del alma. Cuando el mundo está llamado a la oscuridad, nosotros estamos llamados a ser su luz. Por último, os digo que los asteroides más cercanos, en este caso, a el Sol, en este eclipse, es Pandora, que está en el grado 16 de Virgo. Sabéis que Pandora es la mujer que abre la caja y lo único que queda dentro de ellas al final, ¿no? Con todas las cosas buenas y malas, los deseos, pasiones buenos y malos. Y lo que queda en la caja, lo único que queda es la esperanza. Y Orcus, que es otro de los asteroides que en este caso está en el grado 16 de Virgo. Cuando se trata de países, lo más interesante que veo aquí es sobre todo el hecho de que Israel está en el grado 12 de Cáncer y está en cuadratura, en este caso, al asteroide iraní, que está en el grado 12 de Libra. Es más, si ahora mismo el asteroide de Israel está en el grado 12 de Cáncer, de cara a septiembre, orientado más a la tercera semana, es probable que esté sobre la estrella de Canis Mayor, la alfa, de la cual os hablé en el anterior vídeo. Os hice un especial vídeo para la comunidad donde os hablé de Israel y os hablé de la Puerta del León y os hablé, ¿vale? Y es que es probable que haya ataques de Israel hacia Irán hacia finales de septiembre. Es más, es que es el último, si queréis decirlo así, mes hasta que empieza nuevamente el calendario, y es lo que os puedo decir. Es más que probable que lo haya. Como os he dicho, Purva Bhadapada es la nakshatra hindú, la división lunar hindú, donde se produce este eclipse, y está regida por Júpiter. Su símbolo es la cama funeraria, pero sobre todo el primer par de patas de esa cama, y también una espada. Entonces hay una naturaleza que tiene que ver con la transformación y la lucha, el ascetismo y la visión profunda, donde se mira la dualidad entre la vida material y la trascendencia espiritual, donde hay literalmente una especie de prueba espiritual. Su deidad regente es Agna Ekapada, que es una forma del dios Rudra, también asociado al fuego y al rayo, y que se le representa con una pata única, que tiene mucho que ver con el simbolismo de la inestabilidad del tránsito, ¿no? Como caminar en un solo pie. Es una energía que oscila entre dos mundos, ¿no? En la vida y la muerte, lo material y lo espiritual. Indica que se está trabajando bajo la influencia, ¿no?, de algo entre lo que es estable y inestable. Agna Ekapada está vinculado al poder eléctrico, el fuego y el rayo, que rompe estructuras y que da un carácter a veces radical, súbito, incendiario. Y esto puede venir a través especialmente de todo lo relacionado con la religión, los valores, más que nada porque se busca ese Mesías, se busca ese chivo expiatorio.
Os dije que con Júpiter en Cáncer iba a estar en su retrogradación, evidentemente, y además el nodo norte en Piscis, iba a haber repatriación de personas. Iba a haber ese deseo o presión por repatriar a gente, por devolver inmigrantes ilegales, por que hay muchos escollos legales, y esa es la cuadratura hacia Marte en Libra, y problemas en ese aspecto, que hay una divergencia con respecto a ¿para qué estás buscando una guerra fuera del territorio cuando ya la tienes dentro? La gente siente esta especie de amenaza o guerra dentro. Esto también está aquí. En la astrología esto es lo que se ve, ¿vale? Y luego Rudra es un dios guardián de los sacrificios védicos, que conecta lo humano con lo divino. Entonces sugiere el saberse sacrificar o saber pasar este punto, ¿no? Estos 6 meses de struggle, que en inglés es como agobio, ¿no? Por eso os he hablado de lo importante al aprender el pasar por los momentos de bloqueo y de frustración, porque eso es lo que te hace crecer. Si te lo dan todo hecho, no hay esa transformación porque no asumes, no integras el esfuerzo. Y es muy importante esto, porque la evolución viene a través del esfuerzo y viene a través del desafío. Por eso el primer planeta del zodiaco que rige un signo es Marte. Porque cuando vienes a este mundo, el mundo es un desafío. Y eso es lo que te hace crecer. Y los grandes inventos de la humanidad han ocurrido casi todos vinculados a la guerra. Porque es un desafío. Porque enfrentar un desafío es lo que hace que tú digas, esto no puede seguir así, hay que evolucionar. Vemos además, creo que lo habéis visto, ¿no? Especie de... Fíjate cuántas armas nucleares tengo. Hace nada ha habido este desfile de China, ¿no? Con todas sus armas nucleares, incluso un láser. Bueno, estos láseres ya se sabe que están desde hace mucho tiempo. Estados Unidos tiene unos cuantos y es probable que estén incluso en satélites. Es una forma además de mostrar, fíjate lo que tenemos. Fíjate cómo hemos avanzado. Toda la capacidad que tenemos de... Porque al final es una cuestión de dominancia, ¿no? Y Rudra es este guardián de los sacrificios. En el fondo es una versión de Shiva, ¿vale? Rudra. Porque es el dios del desgarro, de lo imprevisible, pero también de la sanación, la purificación. Donde se destruye lo viejo y al mismo tiempo se abre camino a la trascendencia. Si os sorprendéis a vosotros mismos durante estos 6 meses, ¿no? Abandonando muchas cosas atrás para empezar una nueva vida. E incluso partes de vosotros mismos. Emociones, recuerdos, personas. Es porque no puede crearse... Porque es que hay que crear ese espacio, por decirlo de alguna forma, ¿no? Para que se genere algo nuevo. Como os he dicho, están tirando el sistema. Esto no es algo nuevo. Si me seguís desde hace años, me habéis oído hablar mucho de esto. Si me seguís desde hace años, sabéis que he sido una machacona con Bitcoin o criptomonedas, oro y plata. Es ahora mismo lo que hay. ¿Que va a haber una condonación de la deuda? Vamos a ver qué es lo que ocurre. Si nos meten en una gran guerra y en una economía de guerra, es la excusa perfecta para decir, ok, hay una condonación de la deuda, vamos a volver a imprimir dinero, pero ya como si estuviéramos desde cero. Vamos a ver lo que ocurre. El signo en este caso de Géminis tiene que ver con un intercambio. El intercambio de monedas es Géminis. Entonces Urano ahí nos habla de un cambio literalmente en el dinero. No solo porque entren a ser muy importantes las criptomonedas, incluso en el propio sistema ya, en este caso formen parte de la reserva federal, etcétera, o de las reservas económicas de importantes países.
sino porque van a cambiar de precio algunas de ellas. Y van a subir. Y van a tener que reevaluarse y demás. Y eso es la energía de Géminis. ¿Dónde vemos esta reevaluación? Yo no creo que sea este año. Creo que va a ser el próximo. ¿Vale? Y creo que están preparando todas las condiciones para tirar el sistema abajo en 2026 y poner otra cosa. Porque tú no puedes dar comienzo a una nueva era, etapa, sociedad, mundo sin tirar lo anterior. Es más que probable que en 2026 empiecen a tirar todo esto. En 2028, cuando Saturno entre en Tauro, esté todo más o menos organizado. Hay un par de años caóticos del 2026 a casi 2028. 2026 y 2027 son caóticos, ¿vale? Porque son años de cambios. Y ya 2028 es cuando empieza todo como a sentarse, a asumirse, etc. Porque Saturno estará en Tauro, que es un signo de tierra. Y ahí es donde está bien. En Aries es un puto desastre, pero en Tauro es un... Ok, vamos a organizar esto. Vamos a poner a cada cosa en su lugar. Vamos a... Después de tirar todas las fichas del tablero por los aires, vamos a colocarlas. Donde nosotros estamos como los colectivos es esta energía de Piscis. Quitándonos la venda de los ojos. Mirando nuestras verdaderas motivaciones espirituales. Como seres humanos... ¿Qué es ser humano hoy en día? ¿Para qué sirve ser humano? Todo esto es en lo que estamos trabajando. En la conciencia, ¿qué es la conciencia? ¿Qué es la emoción? Cuando la luna pasa por Purva, las personas podemos sentir que no encajamos del todo con la normalidad, que siempre estamos fuera de lugar. Se despierta el deseo de atravesar lo mundano y mirar lo invisible. Y por eso hay un impulso hacia lo estético. Por eso Piscis es uno de los signos relacionados con lo asceta, ¿vale? Con irte del mundanal ruido y vivir casi como un ermitaño. Hay un impulso, por lo tanto, hacia nuestro templo interior. Construir nuestro templo interior. Las personas además no se quedan en lo superficial y poseen una imaginación poderosa, a veces incluso oscura. De hecho, esta es una de las nasatas en las que te colocan pruebas espirituales. Muchas personas con una alta concentración de energía sexual y física tienen planetas aquí, ¿vale? Y no es una energía para tirarla haciendo cosas locas. Para terminar como estrella del... ¿Vale? Y mucha gente termina en cosas de estas. Porque la energía más potente que hay a un nivel físico es la energía sexual. Esto es así. Ahora esa energía la tienes que orientar de alguna u otra manera a actos, ya sea de beneficencia, creativos o artísticos. Me explico, y eso es lo que representa también Piscis. Piscis es el signo de los placeres en la cama y representa literalmente el orgasmo. ¿Vale? Mucha gente considera esto que tiene mucho que ver con Escorpio y no, Escorpio es la muerte del ego para dar vida a otra cosa. Piscis es mucho más en ese aspecto, por decirlo así, gótico de lo que podríais imaginar. ¿Vale? Entonces, es el signo Piscis de las sustancias, en este caso, o de las situaciones que nos enganchan de todo lo que es las adicciones. Entonces, hay una prueba aquí espiritual en la que hay una energía enorme creativa que hay que saberla encauzar. Y tal vez el mayor desafío es ese. Hay un fuerte interés por lo oculto y por lo místico en esta nasatra. La filosofía, la astrología, la espiritualidad y todas las artes que no son convencionales en este aspecto, artes espirituales. Porque hay un fuerte deseo de comprender la vida y la muerte y sus misterios. Hay una fuerte intensidad emocional.
Porque aquí la energía lunar no es ligera ni simple y puede dar altibajos emocionales. Entonces, hay un fuerte, fijaros, esta es una nasatra, está regida por Júpiter, lo que significa que no hay límites. Y claro, donde no hay límites, todo es posible, pero porque todo es posible, todo puede corromperse. Porque si yo te lo doy todo, en un momento dado tú vas a empezar a corromperlo. Porque no hay límites de dónde es lo positivo y lo negativo, porque todo vale. Entonces, es por eso que es una nasatra que puede sacar en los próximos 6 meses muchos escándalos con respecto a temas sexuales. Y temas de todo tipo, de espías, de todo lo que estamos viendo con el caso de Jeffrey Epstein, que sale en la lista o no sale en la lista, ¿no? Pues hay muchas posibilidades de que salga en los próximos 6 meses, pero de que salga de verdad. Por esto mismo. Hay muchas sombras en esta nasatra. Hay tendencia a la ansiedad, a pensamientos oscuros, pero porque forma parte de este monstruo que llevamos dentro. Y esto es un poco difícil de explicar a la gente. Somos seres de luz, somos seres espirituales. Sí, pero somos seres que tenemos que transformarnos alquímicamente. Y dentro de nosotros hay este monstruo, este yo, que a veces no nos gusta. Y esa es la caída de Faetón. Y el reconocimiento de este monstruo que habita en nosotros. Es la forma de trabajar de entrada en ello. Si tú no aceptas que hay emociones también negativas dentro de ti, ¿cómo vas a superarlas, a trabajar en ellas, etcétera? La verdadera transformación espiritual proviene de asumir esto también, de esta oscura noche del alma, ¿vale? Muchos de vosotros, como os he dicho, este viaje ya lo habéis hecho, pero mucha gente puede entrar en ello. Y hay mucha gente que puede caer en ese pozo de ansiedad, mientras que otros, cada vez el mundo material les llama menos la atención, cada vez menos tiene sentido todo lo de alrededor. Y lo único que tiene sentido es lo que hay en este centro espiritual interno. Se produce una purificación a través del desafío en esta nasatra. Porque hay una limpieza de las impurezas. Primero, normalmente en esta nasatra suele darse algo parecido a el monstruo o la corrupción, para después darse la limpieza. O sea, por eso os digo, primero uno muestra o se da cuenta de esta corrupción espiritual y luego decide extirparla. Es un momento de vivir a través del esfuerzo y de la virtud del esfuerzo. El crecimiento exterior debe de acompañarse del trabajo interno y se valora la virtud sostenida más allá del éxito superficial. Esta es una nasatra ceremonial donde se mencionan prácticas mágicas, donde empezamos a trabajar en tener este ritual personal por y para nosotros. Y en esta nasatra también se habla de las fuerzas o las energías de Kali y de Tula, ¿no? Sobre todo por las tentaciones del poder, como os he dicho, aquí se produce aquí hay tanta energía de posibilidades que se produce una corrupción del poder. Y Kali rompe las estructuras empujando hacia la transformación. Hay además ese abismo espiritual al que nos acercamos, que tiene mucho que ver con este final de cuento, final de tránsito en el que vemos en este sistema. Es por eso que yo creo que la primavera va a ser de 2026 muy intensa. Primer eclipse en Acuario. Estamos en esos puntos finales antes de que la presa se rompa. Es lo que os puedo decir. Y esto es lo que viene con este eclipse.
El símbolo sabiano de este eclipse es el 346 y habla del flujo de la inspiración. La imagen evoca un río de ideas o energía creativa, la corriente intangible de la mente y del espíritu, y representa momentos de creatividad espontánea y capacidad de recibir intuiciones, las sensaciones de fluidez, de ligereza y receptividad. Es un buen momento para conectarse con la fuente de inspiración, buscar vuestra musa. Algunos de vosotros podéis cumplir vuestros sueños, y os lo explico. Cumplir vuestros sueños no es ser un cantante al que le siguen 200 millones de personas, pero a lo mejor es ser una persona que por primera vez se apunta a un coro. O puede ser que sea la primera vez que siempre has soñado en hacer HMC. Bueno, pues empiezas por abajo. Pero este no es un sueño para los demás. Es la deuda que tienes contigo mismo, con tu niño interior, con tu pasado. ¿Ok? Puede manifestarse una gran intuición aguda, sueños muy significativos, porque el nodo norte y la luna en Piscis va a despertar literalmente capacidades para muchas personas a un nivel espiritual y psíquico. Mucha gente que no creía en estas cosas, amigo, van a empezar a creer. Porque aquí la luna es emoción, y la emoción y la mente conectada al nodo norte en Piscis, hay un punto de wow, Dios me coloca en estas pruebas espirituales, o el mundo, el universo me coloca para ver si yo soy capaz de ir más allá y empezar a tener fe. Incluso se puede poner tu fe como quien dice a prueba, ¿no? Hay que canalizar esta energía superior, esta unidad con el todo. Y este símbolo sabiano es un símbolo de apertura hacia la guía divina. Es un viaje para muchos. Para muchos es un viaje que casi acaba. Todo viaje que acaba implica que algo nuevo va a empezar, evidentemente, ¿eh? No, estos son finales e inicios que se suceden. Pero yo creo que es un viaje que finaliza literalmente en estos 6 meses de todo lo que hemos traído hasta desde 2020. Y viendo especialmente la astrología de 2026, ¿no? Hacia donde nos conduce estos meses, como quien dice, oscuros. Donde os dije que cuando Neptuno y Saturno retrogradarán hacia Piscis, Saturno está retrogrado en Piscis en este eclipse, y lo estará en el eclipse del Sol de Virgo, que representa la caída de mucha gente el próximo año, muchos dirigentes, gobiernos y demás, porque no son capaces de proveer los servicios. De hecho, en Europa el gran problema es con ese nodo sur en Virgo, es que seguridad social, servicios, ayudas sociales y demás, todo eso va a ir desapareciendo o quitándose o sufriendo recortes, porque no hay para todo. Entonces ya se está sintiendo, por ejemplo, en Francia, todos estos problemas con los recortes y la deuda que tienen, porque no da para todo. Y es cuando el nodo sur en Piscis es donde todo eso sale a la luz y se ve, oye, que esto no funciona. ¿Ok? Entonces, también se hablará mucho de el sueldo social, aunque yo no creo que el sueldo social de que hablan de que nos darán el día de mañana y demás, no se produzca hasta Urano en Cáncer. Es mi posición. Hasta que Urano no esté en Cáncer no se considerará esta especie de sueldo universal o dinero universal o pago universal. ¿Vale? Porque esto no se hace de la noche a la mañana, amigos. Y más o menos esto es lo que os puedo decir. Porque si la gente del pueblo, en los eclipses de la luna, están conectados con la emoción y con el pueblo. Entonces yo veo más problemas para los líderes en los próximos 6 meses que para la gente. La gente con la energía de Júpiter en Cáncer y el nodo norte en Piscis tiene que crear esas redes comunitarias solidarias. Pero se van a crear más en torno a religiones, comunidades de determinada... Es decir, yo ayudo a los míos y esto está de fondo. Esto de vamos a ayudar a todo el mundo, vamos a ver cómo surge. Porque de entrada no está orientado a eso, sino de ayudar a los míos.
¿vale? Este ha sido mi vídeo audio para vosotros sobre este eclipse. Explicar un eclipse en Piscis siempre es muy complicado, porque todo el mundo habla de sueños y de ser más creativo y de... Pero justo en esta Nasatra, y viendo lo que se viene en 6 meses, viendo la economía como está, es un despertar difícil para los demás. Viendo que Saturno entra a Piscis y viendo que Neptuno también lo va a hacer, os dije que ¿qué es lo que ocurre? Que los planetas están todos en estos signos nuevos, Acuario, Aries y Géminis, durante 2 meses especialmente, julio y agosto, ¿no? Y nos muestran el mundo. Esto es lo que hay. Y luego tú dices, ay Dios mío, me han despertado, pero ¿para qué me han despertado? Déjame que me vuelva a dormir. Te pones la manta encima y vuelves a dormir. Entonces el tema está en que en estos 6 meses es como si después de que nos despertáramos a una vida y a un mundo que está ocurriendo y que decimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque cuando los planetas entran en Aries es, ok, ahora empieza el videojuego. O sea, lo que he estado viviendo era una ensoñación y ahora empieza el videojuego real. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora es como cuando te suena la alarma y la apagas y dices, dame 5 minutos más, déjame 5 minutos más en cama. Y te echas. ¿Vale? Y esos son estos 6 meses. Sabes que hay un mundo ahí afuera porque ya te has despertado. Todavía estás intentando acordarte de lo que has soñado durante ahora. ¿Era real o no? ¿Qué es lo que me querían decir mis sueños? Sé que va a volver a sonar la alarma y voy a tener que despertar, pero déjame 5 minutos más aquí, entre el sueño y la realidad, entre ese estado de vigilia y despierto. Y ahí es donde estamos, en ese umbral. Y es como nos vamos a sentir en estos 6 meses. Este ha sido mi vídeo para vosotros. Gracias por estar ahí, darle al like, suscribiros, dejadme vuestros comentarios. Y os veo a todos en los siguientes vídeos. Muchas gracias.